tenemos dos cositas hermosas en este escritorio que ya paso a mostrar así. Y ahí vamos haciendo la introducción, porque no sé si ven ustedes acá que tenemos un disco de vinilo y una revista de cómic. Tremendo. Dos cosas que no son tan fáciles de encontrar, que a mí me encantan las dos cosas, la novela gráfica y el vinilo, y la verdad que están en una calidad tremenda. Impresionante. Y bueno, es el disco que sacó el año pasado La Tabaré, junto con su historieta, que es Urutopías, y que está dibujada y guionada por Nicolás Peruso, y tenemos el honor de tenerlos a los dos acá, a Tabaré Rivero y a Nicolás Peruso, dos artistazos para conversar sobre esto acá en Mira Montevideo, y los recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, dos obras de arte tenemos acá. Yo cuando dijiste dos cosas preciosas creí que te referías a nosotros. Qué decepción, ¿eh? En realidad, claro, después yo sé que el director busca el misterio y eso, y que los iba a ponchar a ustedes mucho después, entonces dije, no, la gente no se da cuenta de que estoy hablando, pero me estaba refiriendo a ustedes, no se preocupen. Bueno, dos obras de arte tenemos acá que tienen ¿Qué fue primero? una historia. El huevo o la gallina. Primero fue Bien. el disco. Bien. Primero fue el disco. Sí. Pero la historia de ustedes viene ya desde antes, bueno, de la tuya desde Claro. chiquito, desde fanáticos. Bueno, claro, ¿Cómo yo... es esto que lográs un sueño? Absolutamente. Un sueño se te hace realidad. Y bueno, sí, yo descubrí a Tabaré cuando tenía unos 14 o 15 años. Fue mi primer recital de toda mi vida. Lo fui a ver a ustedes en el Acusticón en el 95 y no ha parado. ¿Dónde era eso? El Acusticón fue un ciclo. En Arteatro. Arteatro. Teatro. Hicimos todo un ciclo ahí de varios cambió. recitales y era el primer toque acústico que se hacía acá de bandas que eran rockeras fuertes como la nuestra. Tremendo. ¿Qué año era? 95. Claro. Con Suárez Troncoso, que hacían como unos interludios muy divertidos. Llegué a ver video de eso. Sí, sí. Los dos. Sí, siempre la idea de la Tabaré siempre fue mezclar el concierto, el rock, con la poesía sociopolítica y además con el arte en general. Se hacía con bailarines, con actores, con pintores, con actores. Suárez Troncoso, con lo que fuera, inclusive hasta con titiriteros. Pero en este caso fue un sueño de mi vida también, para mí, sin lugar a dudas, llegar a la historieta, porque yo soy un consumidor de cómic, no con la furia que consume el cómic él, pero siempre me gustó mucho la novela gráfica, ¿no? O la viñeta. Y cuando él me propone hacer esto, dije, por fin, no lo puedo creer, se me va a hacer realidad otro sueño más, porque muchos sueños se me hicieron realidad, pero este me encanta. Pero eso él te propone porque en realidad vos viste que él, así no, capaz que estoy equivocada, pero vos viste que él en algunas historietas de él, que no tenían que ver con la Tabaré, había como una viñeta que era una especie de homenaje. Donde aparecía el mismísimo Tabaré. Claro, donde aparecía. ¿Vos cómo descubriste? Alguien te dijo, che, mirá, hay un historietista de acá que te... Un amigo me hizo llegar ese libro, Ranitas, no Ranitas del Rock and Roll. Claro, es un cómic autobiográfico donde cuento mis andanzas callejeando por Montevideo en los 90, donde, bueno, este señor era la banda sonora de mis amigos y de mí. Como me gusta el cómic, empecé a leer eso que me habían dado y de pronto me veo ahí dibujado al lado de Kurt Cobain, además. Digo, este es un honor para mí, no sé, un premio como que me hayan dado, que el señor, al quien no conocía todavía, me haya puesto en una historieta, fue divino. Y un día en una feria del libro, creo que fue algo así, me enteré que él andaba por la vuelta, fui, nos pusimos a charlar y pasó mucho tiempo después de eso, ¿no? Es verdad. Sin que no nos comunicamos mucho, hasta que no sé por qué nos volvimos a comunicar ahora, pero Sí. obra del destino. Qué divino. ¿Pero qué fue? Cuando surgió Utopías, el disco, vos me decías que primero lo habías pensado como una opereta. Como una opereta, Para sí. hacer en ¿Qué quiere decir eso? teatro. Musical. Opereta era como una ópera rock, digamos, pero no me gusta ponerle nombre grandilocuente de ópera rock, entonces yo siempre a las mías las llamo operetas. Sí. Es más chiquito, más formato, más íntimo, ¿no? Una opereta que es una obra teatral con mucha música, donde la música va muy intercalada con los textos teatrales, no es que aparecen y cantan una canción descolgada.
cuando compuse el disco, cuando lo compuse en mi casa, me iba imaginando todo un hilo conductor que fuera justamente como una obra conceptual. Los temas en el vinilo, no así en Spotify, en el vinilo no tiene tracks, no está dividido en tracks. Claro. Empieza el lado 1, termina, lado 2 y termina. Si tenés paciencia lo escuchás y si no, lo rayás y lo tirás. Y se lo pasé, o lo encontró él, lo leyó, se lo pasé porque lo conversamos mucho y él, lo conversamos mucho por ahí, conversamos el estilo del dibujo, pero él encontró todo el significado de esa opereta y la pudo llevar a la imagen. Y eso para mí, como no la voy a hacer en vivo, la ópera, con actores ni nada, digo, la mejor manera de que esté representada es con los dibujos de Nicolás. Nico, ¿y es parte de tu interpretación eso? Claro, lo que pasó fue que cuando empezamos a hablar con Tabaré sobre cuál iba a ser el arte, que en ese momento aún no estaba 100% seguro de que fuera a editarse en vinilo, pero dijimos, mira, si en caso de que exista un formato físico, nosotros somos muy defensores de los formatos físicos, sobre todo porque creemos que es la forma en donde el arte puede disfrutarse, la música puede disfrutarse de otra forma y no es una cosa que escuchamos mientras lavamos los platos, que es en lo que medio que se ha transformado ahora, o estas capsulitas de un solo tema en Spotify cortito. Entonces dijimos, bueno, ¿qué valor agregado le podemos dar precisamente al vinilo? Y una de las cosas que pensamos es, y si en el insert, es decir, en el librillo, en vez de ponerle simplemente las letras, le ponemos como unos dibujitos, y si esos dibujitos son una historieta, y ya que yo le interpreto como un hilo narrativo, y si esas historietas las logramos ir enganchando para que cuenten una única historia, con unos personajes que arrancan y terminan, lo que terminó pasando fue que lo que originalmente iba a ser una única historieta por canción, terminaron siendo como 60 y pico de páginas, con lo cual ya no era viable que estuviera adentro del vinilo. Entonces dijimos, bueno, lo largamos igual por separado. Quien quiera leerlo, igual hay una versión en digital, que esto que estamos viendo acá, pueden acceder escaneando un código QR que hay dentro del vinilo. Bien. Pero a los que aún defendemos los formatos físicos, también tenemos la versión en papel. Es divino poder obsequiar esto, además. Total. Llegar a algún lado, obsequiar esto o el disco. A mí me encantaba llegar a un cumpleaños o algo y darle a un amigo, cosa que ahora últimamente no puedo hacer, regalar un disco, por ejemplo, obsequiar música. O el cassette, en la época del cassette, sí, digamos, claro, ¿no? Pero claro, el disco era como un regalo importante. Y me gusta mucho que estas dos cosas estén en formato físico, que no solamente son dibujitos y canciones, tienen algo que expresar, además. Y bueno, se busca el arte. Urutopías. Yo insisto en la palabra arte con el rock, porque para mí el rock sin arte es popito barato. No, ni siquiera es pop. Barato. Claro, no es pop, es popito barato. Pero Urutopías también, o sea, bueno, la opereta esta tiene como una historia y hablas de cosas precisas, específicas. ¿Cómo se te ocurre la idea de hacer este disco y hablar sobre este presente y futuro que se nos viene? Sí. Que es bastante jorobado según esta visión. Es distópico, ¿verdad? Es distópico, sí. Yo tengo una visión del mundo un tanto distópica, justamente, ¿no? Pero trato de no caer en eso, en el nihilismo y en esa cosa de la protesta constante. Por eso me gusta jugar con el humor. Pero soy muy presente, muy consciente de el mundo, que ahora tenemos una información para saber todo lo que ocurre, una información que no tenía mi generación hace un tiempo atrás, y para peor lo que está pasando en Uruguay en los últimos 2 o 3 años. Entonces, todo eso, no sé cómo empezó a surgir, pero porque me lleva mucho tiempo componer, mucho más tiempo componer las letras que las músicas. Mira. Entonces las letras las voy arreglando, corrigiendo sobre la música que ya tengo compuesta y que son canciones de rock sencillas, ¿no? 3, 4 acordes, no hace falta más. Lo que sí está bueno después es encontrar a esos 3, 4 acordes arreglos que se encargan los músicos de la banda de eso, claro, que eleven ese nivel para que no quede una cancioncita, un popito barato. Nico, y vos ahí en esa historia que plasmás en la novela gráfica, surge un Montevideo ahí de muros altos, hay lugares emblemáticos, bueno, y también si podés ampliar un poco de los personajes que elegís para contar la historia, por ejemplo, el sapo Darwin. Bueno, en realidad eso es mérito de Tabaré, porque cuando empezamos hay que ir un paso para atrás, porque antes de esto tuvimos que dibujar las portadas de los simples, porque eso sí, es algo que hoy tenemos que cumplir sí o sí con Spotify, con las distintas plataformas, con lo cual los temas de lanzamiento también requirieron su propia imagen que tuviera que ver. En ese momento eran dibujitos medio sueltos, en uno habíamos dibujado un chimpancé, en otro una especie de astronauta, y cuando empezamos a pensar en ideas para el disco dijimos, bueno, nos gustaba la idea de que hubiera un personaje único en una portada que tuviera como una cuestión medio icónica. Y dijimos,
cuál puede ser ese personaje, y ahí recordamos que los sapitos de Darwin en particular, son un hilo conductor a lo largo de toda la historia, y en base a eso empezamos a pensar en quiénes podían ser estos sapitos y cuál podía ser su rol dentro de esta historia, y medio que la historia se fue escribiendo un poco con las canciones que la banda fue armando, y sobre todo en el hilo en el cual las fue armando. El sapito de Darwin, vale aclarar que es un sapo netamente uruguayo que crece, que se cría en las costas de Rocha, ¿no? Que no es un... Por eso me gustaba Qué bien mucho. raro, no es un sapito verde. No. Claro, no es un sapito verde. Por eso me gustaba mucho la idea de ponerlo como, digamos, como el personaje típicamente nuestro, porque me gusta mucho hacer rock que tenga mucha vinculación con el país en el cual habito, ¿no? Bueno. Y hablar de las cosas que suceden en el entorno en el que estamos. Y acá en la tapa o en el disco tenemos lugares emblemáticos, se ve ahí la Torre de los Homenajes, el Palacio Salvo. Eso sí es obra de él exclusivamente, que él fue encontrando Muros todo eso altos. y metiéndolo dentro de la música, todas esas imágenes. ¿Cómo te ibas haciendo la cabeza para dibujar, no? Porque aparte yo hice el ejercicio que vos le recomendaste a Pablito, de escuchar el disco, obviamente, mientras voy leyendo el cómic. ¿Vos cómo lo fuiste interpretando? Bueno, de hecho, así surgió, porque yo amo la música, aunque soy dibujante de historietas, no puedo tocar, pero yo creo que la gran carencia de la historieta como lenguaje formal es que no tiene música. Es decir, hay intentos en donde podés poner un pedacito de una letra de canción, pero eso no termina siendo más que una poesía, en realidad. Y en este caso es una historieta en donde no se termina de entender en su globalidad si no está acompañada por la música. Por eso la invitación es que pongas el disco, preferentemente en vinilo, mientras vas leyéndola. Y eso fue lo que me pasó la primera vez. Me habían pasado una versión como sin mezclar. Yo había tenido que hacer un viaje como muy largo en ómnibus, y mientras empecé a escuchar el disco la primera vez, iba como sacando apuntes de, bueno, en esta canción los personajes podrían estar haciendo esto. Esto tendría que ser un flashback porque acá están hablando de otra. Y ese fue como el esqueleto. En la primera escucha del disco ya más o menos pude ir perfilando qué es lo que podía pasar con cada uno de los personajes. Y como decía, el disco tiene una cuestión muy narrativa que de hecho termina con todo. Me hace acordar mucho a cómo termina Tommy de los Who, con una canción que ustedes de hecho han hecho en Yoganarquía, ¿no? Sí. Y entonces dije, bueno, listo, acá los personajes tienen que estar haciendo esto al final. Esencialmente lo que hice fue, de atrevido, porque no soy director audiovisual, pero algo muy parecido a si hubiera sido el director de un gran videoclip de 40 y pico de minutos, pero dibujado en vez de ser dirigido. Él dice que de pronto la novela no se entiende sin música, y yo estoy convencido que el disco, pensado como opereta, no se entiende sin la novela. O sea, que creo que fue un complemento que yo lo agradezco infinitamente, ¿no? Totalmente. Estoy muy contento de haber conocido a este personaje. Sí. Lo que hace la música, porque fue gracias a la música. Fue gracias a la música, sí, es verdad. Y después ahí te empezó a incluir. Decía recién Diego, y lo veíamos, ¿no? De los lugares como emblemáticos de Montevideo, y está como un murallón, que hay cosas que quedan afuera, que son también lugares emblemáticos de Montevideo, y cosas que quedan adentro. ¿Cómo trabajás eso, esa realidad, esa verosimilitud con esa arquitectura tan icónica de nuestra ciudad? Bueno, eso fue una ida y vuelta, porque de hecho la contratapa del disco, que en un momento iba a ser la tapa y nos parecía que tenía mucha información y no tenía tanto impacto visual, empezamos a pensar, ¿no? Que hay como ciertos discursos políticos actuales en donde la cultura está como muy relegada, en donde se está tendiendo cada vez más a estar cerrado, en donde se sospecha de un montón de cosas, particularmente de todo lo que tiene que ver con lo artístico. Entonces nos pareció que podíamos llegar a hacerlo de una forma mucho más literal, ¿no? Ese sueño de estar en un lugar aislado, protegido de un otro al cual le temo y del cual sospecho un poco. Y ahí adentro tengo un mundo, una especie de burbuja en donde todo está bien, y del otro lado está todo eso otro que, como dice una de las canciones, somos lo que vos no querés ver, pero igual está ahí, ya sea en este universo ucronía o lo que está pasando en Montevideo, en donde en la Rambla vivimos como en Europa y a 25 minutos vivimos como en los peores lugares de Centroamérica. Y eso es una realidad en donde estamos conviviendo y probablemente no estemos del todo enterados o preocupados por lo que realmente está sucediendo. Entonces me pareció que podíamos llegar a contar algo relacionado con eso, pero
siempre con el arte por delante, con la metáfora, con la música y los dibujos que puedan contarlo de una forma que no sea como una bajada de línea de yo pienso esto. Exacto. Y que quede librado a la interpretación, pero siempre con como una línea ideológica que siempre ha marcado a la banda. No política ideológica, pero sí filosófica. Claro. Tabaré, ¿y qué has recibido de quienes son fanáticos de la banda, de tu música y no junan tanto de la novela gráfica? En general, todo el mundo que la ha leído ha quedado encantado. En general digo porque no he recibido ningún comentario en contra. Sí, obviamente, si me pongo a fijar en algunos comentarios de esos que aparecen en las redes sociales, de pronto recibo insultos, pero no por la novela gráfica ni por el disco. Es habitual, ¿no? Sí, eso es político, creo yo, ¿no? Los odiadores. Yo en una época fui odiador también, nunca me dio por escribirlo, pero sí por pensar con odio y querer matar a mucha gente. Por ahí, la edad me ha cambiado un poco y estoy mucho más en paz. Muy bien. ¿Y están pensando ponerle ahora los conciertos que se vengan de la Tabaré y eso? Calculo que tendrán como visuales que tengan que ver con el cómic y eso, que... Sí, ya hemos hecho algún toque cuando recién empezamos a trabajar juntos con algunas visuales, pero ya estamos pensando en hincarle el diente, inclusive hasta la idea de subirlo arriba del escenario y ver de qué manera él puede trabajar desde arriba del escenario con las imágenes, ¿no? Sí. Aún está como muy, muy verde esa idea, pero otros dibujantes lo han hecho. Mencionábamos a Liniers, por ejemplo, el artista argentino que lo hace con Kevin Johansen, que hace una cosa que es muy divertida, no sé si lo han visto, pero está Kevin interpretando la canción y Liniers va dibujando la letra como muy rapidito. Vamos a ver si sale algo parecido a eso. Una vez lo hicimos nosotros con Semilla Bucciarelli en el Plaza, pero te estoy hablando hace casi 15 años atrás. Y es otra cosa, él ponía imágenes, colores, sensaciones, pero concretamente el dibujo así concreto de la viñeta, Nicolás es la persona indicada y justo lo que yo quiero mostrar ahí arriba. Qué bueno. Y vos, va a ser una nueva experiencia para Va a ser una experiencia aterradora, pero bueno. Es rock. Y sí. Es rock. ¿Te gustaba la Tabaré? Bueno, ahora Esto te no es tenés que... posible. Ahora ya está, es así, totalmente. El dibujante de historieta aparte está en la comodidad de su hogar y no tenés gente que te insulta directamente, solo en redes, pero no tengo la experiencia que tenés vos con ese público tan intenso. Claro. ¿Cuándo se viene la próxima presentación? La próxima presentación es ahora en marzo. ¿El 10, escuché. El 6. Oh, Ay, el 16, el 16. Ustedes también se complementan muy bien. 16. El 16 en La Ibera. La Ibera. Bueno, ¿con quién vamos a tocar? Con La Sangre de Verónica, de invitados. Eso sí, me encanta. Es una banda que quiero mucho, que hace muchos años que nos cruzamos en los escenarios y que es una banda combativa. Y que además, bueno, nada, está divino. Vamos a tocar de nuevo y vamos a seguir tocando todo el año. Y me preguntan, ¿cuándo vas a dejar de tocar? Se ve que me lo preguntan por la edad que tengo y porque se supone que a mí me queda poco tiempo de vida. No sé por qué, porque estoy bárbaro. Pero me dicen, che, ¿hasta cuándo vas a aguantar tocando? Y yo digo, mientras puedan salir vinilos, y pueda ofrecer arte a la gente, voy a seguir tocando. Ahora, el día que me digan, se acabó, el arte es como esculpir en la arena, que se lo lleva y que no hay nada que ofrecer concretamente, así, físicamente, y ahí diré, bueno, ahí sí, ya me aburrió porque no es un mundo artístico que me guste. Pero por ahora estoy encantado de seguir adelante. Genial. Gine, muchísimas gracias por haber estado por acá. Tremendo laburo. Divino, o sea... Cómprense las dos cosas. Tienen, total, sí. Y disfrútenlo las dos cosas juntas también. Eso está súper recomendado. Muchísimas gracias. Y bueno, nosotros nos tenemos que ir ya. Exactamente. Dieguito, muchas gracias por haber hecho el aguante. Bien ahí. Hacerme el 2. Porque me hiciste el 2. Viste que yo también tengo lenguaje juvenil. Porque me decía, el atrevido me explicaba frases juveniles. Estamos en una, decía. Estamos en una. Y no te entendía. No te entendía. Y yo tengo un hijo adolescente, como no. Entonces ahora, viste, le dije, me hizo el 2, me está haciendo el 2. Gracias, Diego, gracias a vos también, Noelia. Le mando un saludo al Negrito Silvera, que es un amigo, y me dijo, no voy a poder estar ahí. La que hizo el lunes de carnaval y cantó. Está enfermo, quiere generar sospecha de mi Pablito. Lo hizo por gusto. Pablito, aprovechamos y te mandamos un beso y que te mejores. Y bueno, nada, nos vemos mañana a las 9 de la noche acá en Mira Montevideo. Chau. Mañana no. Vamos a tener que encontrarnos. Vamos a tener que aprender a cambiar y aprender a tolerarnos. Para aprender lo que no hay que tolerar. Ya no sé.